una política de la era de la pandemia que la patrulla fronteriza ha usado para rechazar a cientos de miles de inmigrantes que intentaban ingresar a los Estados Unidos desde México en los últimos 2 años. Para aclararnos de qué se trata el uso del título 42, la abogada de inmigración Michelle Méndez le da respuesta a preguntas claves sobre esta política. Michelle Méndez, bienvenida al programa nuevamente. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué es el título 42? Claro, el título 42 es una política implementada durante la pandemia que requiere la expulsión de solicitantes de asilo quienes están ubicados en la frontera de los Estados Unidos con México. ¿Y cómo ha afectado el COVID-19 a la inmigración? El título 42 ha reformado la política de control de inmigración en la frontera. De los 2.9 millones de encuentros entre la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y los inmigrantes en los últimos 2 años, más de 60% resultó en la expulsión de migrantes bajo el título 42. Esto quiere decir que el gobierno estadounidense expulsó 1.8 millones de personas quienes podrían haber tenido solicitudes de asilo válidas. ¿Y cómo ha cambiado la aplicación de la ley de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México en la era del título 42? En efecto, esta política ha cerrado la frontera a los solicitantes de asilo durante los últimos 2 años. ¿Y quiénes han sido expulsados del país bajo este título 42? Bueno, se sabe que 9 de cada 10 expulsiones que han ocurrido desde abril del 2020 han sido adultos viajando solos, mientras que 1 de cada 10 personas ha sido una persona que viaja con su familia. ¿Cómo cambió el uso del título 42 de la administración del presidente Trump a la administración del presidente Biden? Bueno, aunque el presidente Biden sí se tardó un poco para reconocer esto, la administración del presidente Biden sí ha reconocido la extrema vulnerabilidad de grupos específicos y ha terminado con el uso de las restricciones del título 42 para estos grupos. Por ejemplo, en marzo terminaron el uso del título 42, como ya saben, o esperemos que sabemos todo, que ya lo terminaron para los que son menores no acompañados. Este fue un desarrollo positivo, pero está muy lejos de cumplir con la promesa de su campaña, de crear una frontera humana que restablezca el acceso al asilo. Y le corresponde realmente a esta administración decidir si desea continuar con la política de Trump de expulsión y de crueldad que no nos sirven a nosotros aquí en los Estados Unidos, a nuestro país, o si el presidente Biden desea desarrollar un proceso digno y ordenado que funcione para los solicitantes de asilo y para todo nuestro país.